Muy buenas a todos, bienvenidos una nueva semana a un capítulo de Abro Melón, este podcast en el que nos gusta tocar temas de los que muchas veces no tenemos ni idea, pero bueno, lo tocamos desde las ganas de aprender y desde las ganas de compartir nuestra opinión. Y tengo aquí conmigo, como siempre, a mi querido amigo Álvaro. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ya estamos en junio, ¿eh? Ya Ya empieza a hacer calor ya. empieza a hacer, empieza a hacer calorcito, ya sí, ya se está pasando, esperemos que no esté lloviendo. Te estoy viendo bronceado ya. Sí, sí, sí. Ya huele a playa, huele a crema del sol, a chanclas. Ya estamos en la recta final de la primavera. Y pues nada, pero lo que no cambia son las ganas de seguir opinando, ¿no? De cosas Claro, de las que no tengo. y los melones en verano saben mucho mejor, ¿no? Que en invierno. ¿Verdad? Efectivamente, porque están de temporada, ¿no? Estamos de Los temporada, melones. sí. Siempre me cuesta mucho saber o sea, qué frutas son de qué temporada. La gente me da la sensación de que la gente se lo sabe de memoria y a mí me cuesta diferenciarlo. No sé qué frutas son de primavera, qué frutas son de otoño. La verdad es que de primavera y otoño no sé. O sea, de invierno sé que mandarinas, porque eso es mi go-to. Y de verano el melón y la sandía. El melón y la sandía, y ya está. Pero el plátano, por ejemplo, El plátano es de todo el año, tiene. porque es tropical y de donde lo traen es casi el mismo clima todo el año. Por ejemplo, Vale, Canarias, vale, si lo vale. piensas, tiene que ser todo el año el mismo clima, el mismo clima. ¿Y las uvas? Las uvas creo que son. No lo sé. ¿Ves? Me Pero la juego, venga, son de primavera, claramente. ¿tú crees que son de primavera las uvas? Yo creo que son de verano. Pero es contradictorio porque luego las tomamos en Nochevieja. Sí, la guardamos. Las guardamos Como a y Walt luego no las Disney. tomamos congeladitas. Bueno, y después de esto no era el melón, simplemente ¿No? era una cosa ahora, entonces lo quería compartir contigo. Pero bueno, si quieres vamos ya directamente con mi melón de esta semana. Dale. ¿Estás preparado? A ver, bueno, mi melón de hoy creo, bueno, siempre digo esto y luego al final siempre me equivoco, pero creo que va a ser cortito, porque hoy voy a hablar de un tema que, bueno, a mí personalmente digamos que me afecta, por así decirlo, me afecta bastante, ¿vale? Es una cosa que me está ocurriendo últimamente, bueno, últimamente, hace unos cuantos años atrás, pues por las cosas a las que me he estado dedicando. Primero, pues a la tesis y luego, pues el trabajo nuevo en que estoy, que es un poco, pues eso, toca temas de investigación e innovación. Entonces, bueno, ahora vas a entender por qué te cuento esto. Pero bueno, voy a utilizar el capítulo un poco como a modo de terapia, ¿vale? Como para sacar un poco lo que tengo dentro, compartirlo aquí y tranquilizarme y, ¿sabes? Y desfogarme un poquito. Aunque yo creo que, de hecho, mucha gente probablemente tú te sientas identificado conmigo y sepas perfectamente lo que estoy hablando y probablemente el 99% de la gente que me escuche también, aunque no se escuche, también se va a sentir identificado. Claro, Entonces, entiendo que es algo malo lo que vas a contar. O sea, no, si vas a venir a terapia, no es que me vas a contar que amas tu trabajo. no, o sea, no es algo malo, no es algo malo, es algo, o sea, más que malo para mí es molesto, es algo que como que me limita un poco, por así decirlo, ¿vale? Entonces, por eso digo que lo voy a tratar como una especie de terapia porque no sé si estas cosas, igual sí, pero no sé si estas cosas son para tratar en terapia o si se consideran problemas de salud mental, por así decirlo, cosas que haya que tratar. Pero bueno, el tema en cuestión, para que lo entiendas, porque estoy un poco críptico Ujú. al principio, es el síndrome del impostor. Es de lo que quiero hablar. Sí, O sea, ya solo, o sea, sabes lo que es, ¿no? El síndrome del sí, impostor. sí. Lo conozco bien. Eso es. O sea, yo creo que igual que te suena a ti, le va a sonar a casi todo el mundo que escuche este capítulo. Pero bueno, de todas formas, para las personas que no sepan lo que es el síndrome del impostor, es un síndrome que fue mencionado por primera vez, lo he buscado en el 1978, ya sabes que a mí me gusta buscar cositas, ¿Por busco, Alexander Impostor o qué? no, por señor X y señor de incógnito. No, fue mencionado por primera vez en el 78 por Pauline Clance y Susan Ains, bueno, creo que son dos psicólogas estadounidenses. Y básicamente consiste en esa sensación constante de que no mereces los logros propios
o miedo como que a que te descubran o a que descubran que tú no tienes la capacidad de hacer las tareas que estás haciendo. Yo creo que se podría definir así más o menos, ¿no? Para mí, No sé si sobre estás todo, de acuerdo. que tus cualidades no son suficientes para el puesto que tienes o algo así, o como que no das la Y, talla. más, y a mí, más que eso, lo que me genera ansiedad, por así decirlo, es que la gente lo descubra también. Ya, ya. ¿Sabes? Porque si tú no eres capaz, porque, o sea, quiero decir, el Congreso de los Diputados está lleno de gente que claramente no tiene la capacidad para ejercer el puesto que ejercen, pero les da igual que les descubran. O sea, todo el mundo se da cuenta y no pasa nada. Pero a mí lo que me afecta, verdad, es pensar como que no tengo las capacidades y que la gente se va a dar cuenta de eso y que eso va a generar pues un problema lógico Claro, para mí, ¿no? para mí también esto, como tiene que ver con tu inteligencia, que no tener la capacidad quiere decir que no eres inteligente. Y eso es como algo como muy personal, como un ataque muy, muy personal. Sí, Porque si yo no efectivamente. supiese, yo qué sé, modelar no sé cuánto con las manos, o yo no sé dibujar, pues no tengo esa capacidad. Pero en este caso, como tu trabajo se basa en tu inteligencia, es un Claro. poco más ofensivo aún, sí, o más personal. Es como que da más miedo descubrir que no tienes la capacidad. Sí, Porque es lo que dices. O sea, yo de repente descubro que no sé hablar chino y, o sea, me puedo apuntar a clase. O sea, es algo que lo puedo practicar, ¿no? Y que terminas aprendiendo. Pero en temas de estos en los que estás trabajando en base a tu inteligencia y a tu capacidad de desarrollar cosas que no se conocen, por así decirlo, pues es lo que dices tú, es como más personal, como que si te das cuenta de que no eres inteligente, entonces dices, joder, ¿cómo entreno yo la inteligencia? ¿No? Es un poco algo con lo que naces, por sí, así decirlo. sí, sí, por eso. Y yo creo que eso siempre como que está ahí, ese miedo, ¿no? Entonces, bueno, también para seguir ilustrando un poco a la gente que no conozca este síndrome, básicamente yo creo que se caracteriza, por lo menos yo como lo vivo, tengo como la sensación de que todo lo que haga tiene que estar perfecto. O sea, como un perfeccionismo llevado como al extremo, ¿no? Algo casi obsesivo, ¿no? O sea, intentar todo el rato que todo salga bien, no cometer ningún error, que nadie ponga pegas a tu trabajo, nadie te pueda criticar, aunque sea de manera constructiva. Eso es uno de los síntomas, por así decirlo, que yo tengo con esto. Luego otro es también la autocrítica, pero autocrítica no algo sano, sino algo también un poco enfermizo, ¿no? O sea, estar juzgando todo lo que uno hace, buscarle siempre las pegas, darte cuenta de lo que está mal hecho, ¿no? A lo mejor escribo un texto de 5 páginas y hay un párrafo que no está bien y tal, y solo me fijo en eso y el resto de cosas no. Y digo, joder, es que escribo fatal, no sé tal, no sé. Sí. Luego, otra cosa que me pasa bastante es que me da miedo equivocarme y ¿Delante en de la realidad gente o en general? delante de la gente más que en general, pero también, o sea, a mí me da miedo equivocarme en general, ¿no? Pues a lo mejor estoy haciendo un trabajo, estoy haciendo una simulación y me da mucho miedo equivocarme, pues porque luego los resultados salen como salen mal, porque me equivoco en la simulación, entonces todo eso como que desencadena en problemas, pero bueno, sí que es verdad que al final es como, da más miedo, más ansiedad el hecho de equivocarte delante de la gente o en cosas que luego pueden repercutir en otras personas o, ¿no? O en el trabajo de otras personas, por así decirlo. Pero bueno, es que en realidad equivocarse y el error es algo normal, ¿no? Y es algo que de hecho es habitual. O sea, todo el Y mundo así se es como equivoca, aprendemos muchas veces. Aprendemos claro, por equivocaciones y por... por ensayo y error, ¿no? Sí, eso es. Claro. Y Y a mí una cosa que me pasa mucho, que no sé si lo vas a mencionar, es que cada vez que pienso en sí, alguna idea que no es directamente lo que tengo, sino que es un poco de pensamiento lateral, siempre pienso, o sea, mm, no puede ser que si yo sea la primera persona en la historia que haya pensado esto. O sea, ya, esto lo tiene que, o sea, soy un impostor tal que alguien en el siglo XX o en el siglo XIX ha tenido que ya pensar esto, porque yo estoy muy fuera de este mundo, no puede ser que yo sea el primero que lo piense. claro. Y como que eso te Sí, jode es verdad. tu autoestima de, vale, mi trabajo es la hostia. No, siempre está Mm. buscando como que esto ya está hecho o esto es mentira. O también me pasa que yo creo que tiene un poco que ver con lo que estás diciendo tú, que a lo mejor te dicen, imagínate, que te dicen que tienes que revisar un trabajo, ¿no? De alguien, un texto, por así decirlo. Y el hecho de revisarlo y de encontrar algún error o encontrar algo que no concuerda y tal, como que me siento inseguro a la hora de decirlo. Porque digo, joder, es que a lo mejor el que se está equivocando soy yo, ¿sabes? Sí, depende de quién sea la persona, supongo también. ¿Mm?
que depende de quién sea la persona, supongo. En plan, si se lo revisas a tu jefe, no es lo mismo que si se lo revisas a tu alumno de No máster. te creas. A mí me pasa con alguien que, a ver, voy a decirlo, aunque sé que no es lo correcto, pero alguien que como que está Sí, un sí. nivel de mí, ¿no? Pues si yo soy doctor, pues alguien que está haciendo un máster o que está con la carrera. Ujú. Si le compongo un texto a alguien, como que siento esa responsabilidad de no poder equivocarme y me da miedo equivocarme, ¿no? Y es esa sensación de decir, pues que no tengo las habilidades suficientes para poder corregirle o para poder revisarle un texto a un alumno. Eso también me pasa. Y, y luego también, una última cosa que quería comentar era la necesidad de todo el rato de validación, ¿no? De que la gente me diga, este trabajo está bien hecho, esto que has hecho está bien, no te has equivocado. ¿Sabes? Como que eso me resta autonomía, ¿no? O independencia. Como Sí, que sí. siempre necesito que la gente, aunque a veces no lo haga, pero sí que necesito que la gente Sí. me diga que el trabajo está bien. Y si no lo hacen, como que estoy inseguro de lo que he hecho, ¿no? Yo Y si estoy estoy igual. O seguro. sea, como que puedo buscar un trabajo que me da motivación como tal, porque creo que es una idea buena, pero si alguien no me dice que es una buena idea, llega el punto en el que dejo de empujar por ella. Como que me quedo. Mientras que lo que debería ser es que si yo pienso que es una buena idea, me da igual lo que diga la gente, esa es mi opinión y debería trabajar por ello por mi cuenta. Pero Claro, siempre buscamos validación al final. Como que todavía no somos. Claro, todavía estamos en esta etapa de aprendices, por así decirlo, y no de sí, líder. Pero en algún momento le totalmente. tenemos que dar el salto también, que también da miedo. Que eso es lo que sí, ahí es. Bueno, ahora iba a comentarlo eso ahora más adelante, pero sí, o sea, el hecho también de llevar o de ser líder de algo o llevar la voz cantante en una idea, en una investigación, yo que sé, en cualquier cosa en realidad, no tiene por qué ser nada que ver con la investigación. Con los dos más de cerca, pero puede ser cualquier cosa. Eso como que da impresión, ¿no? Porque Sí. encima es como que el trabajo de otros depende de ti y tú no piensas de ti mismo que tengas las capacidades Y para liderarlo. No es simplemente lo que haces tú y que si tú te equivocas tú y no afecta a nadie más. Está un no, equipo detrás. o sea, no en la idea conceptual como tal, pero nunca te ha pasado que tu jefe o jefa se ha equivocado en algo bastante, o sea, equivocarse de meter la pata, de perder una semana de trabajo. ¿Eso no te ha pasado? Que mi jefe o mi jefa se haya equivocado y se haya perdido una semana de Sí. trabajo. A ver, no sé si es algo tan extremo como perder una semana de trabajo, pero sí me ha pasado que un superior mío se equivoque, me diga, oye, Sí. esto deberías hacerlo así, hacerle caso y que luego no sea así. ¿Y Sí que me ha has pasado. pensado en ese momento que tu superior es un impostor o algo así? Porque yo creo No, que lo del síndrome de impostor es algo que solo te impones ante ti mismo. O sea, como que, a ver, es obvio, pero que no juzgas al resto de la gente con la dureza con la que te juzgarías a ti en la misma situación. efectivamente. Sí, como que nos tratamos muy mal a nosotros mismos, ¿no? Sí, sí, sí. Somos duros, muy estrictos con nosotros mismos y con el resto de gente somos como tendríamos que ser con Ujú. nosotros en realidad. Exacto. Sí, o sea, tiene que ser una cosa una equivocación muy clamorosa como para que yo piense que esta persona no tiene las capacidades o una consecución de errores, o sea, que lo haces todo mal, ¿sabes? Ujú. No, no, la verdad es que no. O sea, que yo recuerdo ahora mismo nunca me ha pasado de pensar que alguien superior a mí, en el trabajo o en la universidad, donde sea, que sea un impostor o que no tenga las capacidades como para De hecho, desempeñar su trabajo. en mi experiencia con alguno de la gente, de los jefes con los que he trabajado, en vez del síndrome del impostor, tiene el síndrome del protagonista. Del que tiene todas las soluciones, del que tiene todas las ideas, del que incluso cuando tú dices algo, te reformula la frase para darle su toque y para que parezca que es su idea o algo así, a pesar de Sí, muchas veces no sabe más que tú, pero aún así tiene ese síndrome del protagonista de nunca sentir que es un impostor, meterse en todo, saber de todo. Quizás el síndrome del yo, cuñado también. yo creo que el síndrome del impostor o el síndrome del protagonista yo creo que el síndrome del impostor es inversamente proporcional a los conocimientos que tienes en realidad, si lo piensas, porque, quiero decir, las personas que más conocimientos tienen son las personas más conscientes de que no lo saben todo, porque Pero saben de hay, la magnitud de...
del campo que estudian, por ejemplo. Creo que hay una curva, o sea, creo que esto se ha estudiado y que hay una curva que sí que es verdad que, o sea, cuando no tienes ni idea, piensas que sabes todo, que es lo que somos nosotros Claro. como podcast, básicamente. Y luego, Totalmente. según empiezas a saber más, te empiezas a dar cuenta de todo lo que no sabes. Y llega un punto en el que la curva se vuelve hacia atrás de decir, vale, es que empiezo a saber mucho ya. Es que ya no hay tantas cosas que no sepa del campo. Y empiezas a tener sobreconfianza, por así decirlo, a sobremedir tus conocimientos, tus capacidades. Claro. O O sea sea, que que hay un punto de inflexión que cambia la tendencia, ¿no? sí, o sea, te crees o sea, tienes igual de sobreconfianza no sabiendo nada que sabiendo muchísimo. Claro. Pero lo peligroso es cuando no sabes nada. Claro, sí, no, más peligroso cuando no sabes nada, claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, yo creo, bueno, la conversación que estamos teniendo, yo creo que a ti sí que te ha pasado sentir el síndrome del impostor este, ¿no? Sí, a ver, he pegado bandazos bueno, no bandazos, pero he cambiado bastante mi área de estudio, del máster al doctorado. Entonces, inevitablemente, cuando cambias tanto del área de estudio, a pesar de que yo creo que tenía buenas cualidades o tengo buenas cualidades para lo que hago, el hecho de haber cambiado de tercio, eh, a ver, yo cambié de física teórica a física molecular, lo cual pues hay muchas cosas que la gente que estudia física molecular toda su vida tiene muy claro y yo no tenía tan claro y sigo sin tener tan claro. Pero la manera en que lo afronto ahora, eso durante mi primer año, año y medio fue como un pensamiento muy recurrente de ¿qué hago aquí? Pero mi Mm, pensamiento ahora que tengo es que mi set de habilidades es muy distinto a una persona que hace física molecular o que siempre ha estudiado física molecular, que yo sé más matemáticas, que soy mejor programando que la media y cosas así, y que de alguna manera aporto también en el sitio en el que otros no son capaces de aportar. claro, Entonces, que tú sigo tienes siendo un otras cosas, impostor. ¿Perdona? que tienes otras cosas que... Claro, en el campo de la física molecular como tal sigo siendo un impostor, pero Ujú. como tengo otras habilidades, puedo participar, por así decirlo, puedo ser partícipe. Ya. Y con ese pensamiento estoy más calmado de mente. Sí, la verdad es que es otra forma distinta de verlo. Porque además eso aplica también a mi situación actual. Sí, sí, a tu situación actual totalmente. En tu Sí, sí, situación de sí. doctorado no, pero en tu situación actual del trabajo, totalmente. Ujú. Sí, no, es interesante, es una manera de verlo diferente, la verdad. En vez de centrarte en lo negativo que es lo que solemos hacer, ¿no? En no sé lo mismo que ellos, es decir, oye, es que no sé lo mismo, sé otras cosas y puedo aportar donde los demás no pueden. Claro, y en tu caso, bueno, y en mi caso a lo mejor, el hecho de no saber lo mismo que el otro también es un valor añadido. O sea, quiero decir, si tuviésemos Ujú. 50 personas que todas saben lo mismo, tendríamos una cantidad de conocimiento. Pero si tenemos Claro, 50 personas y cada una sabe una cosa, tenemos 50 capacidades de conocimiento. Entonces, como que si lo piensas claro. incluso a ver, mientras lo puedas conectar, pero es un valor añadido. Ujú. Totalmente, totalmente. Sí, es que en mi caso, o sea, yo hice para poner en contexto un poco, yo hice la tesis sobre fibras ópticas y temas de fotónica y tal, y láseres y transmitir señales ópticas a través, muy resumido, ¿no? Transmitir señales ópticas de muchos tipos, tanto de comunicaciones como de alta potencia, a través de fibras ópticas de diferentes tipos. Y ahora en mi trabajo hago cosas de radio, que es literalmente, si hay ¿cómo explicarlo? O sea, es como Eh, mundos eh, enfrentados, ¿no? O sea, es como la fibra óptica es lo que lleva las señales desde el núcleo de una red, ¿no? Hasta las antenas y la radio es lo que lleva de las antenas a los móviles. Entonces, yo como que tengo un conocimiento que a lo mejor no es tan amplio como puede tener alguien que solo se haya dedicado a la radio o que solo se haya dedicado a la fibra. No es tan profundo en ninguno de los dos campos, pero es amplio, o sea, eso es, cubre eso es. todo el dominio, por así decirlo. Entonces, es verdad que yo me centraba más en decir, joder, es que yo he estado estudiando una cosa y ahora me estoy dedicando a otra. Y no sé lo mismo que los que se dedican a esto, pero claro, puedo aportar Y por en otro ejemplo, sentido. en tu caso, del empalme de los dos mundos, vas a saber más de radio que lo de fibra óptica y más de fibra óptica que lo de radio. Entonces, eres mucho más capaz de aportar en la interfaz, por así decirlo, que la Claro, mayoría. O algunas de las ideas que se utilizan en fibra óptica y que son cosas como súper conocidas, pueden ser, que no sé, pero pueden no, ser llevadas a radio o al revés. o al revés. Sí.
Sí, 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 sí. De hecho, o sea, hay muchas cosas, al final, como estás trabajando en realidad con señales, hay muchas cosas que se solapan, ¿no? Entonces lo estudias en un lado y lo puedes aplicar al otro. Eso es. Y luego lo que dices tú, puedes coger ideas o formas de pensar de uno de los campos, aplicarlas al otro campo y darte cuenta de que se pueden hacer cosas nuevas. Sí, o sea, no lo había visto nunca de esa manera. Es decir, no es que no aporte, no es que no sepa tanto como ellos, sino que yo sé de otras cosas y puedo aportar de esas otras cosas Claro. para conseguir ampliar. Al final es un equipo, ¿no? En donde trabajas, no trabajas tú solo. Entonces, Y me mientras, gusta esta. que no sé en tu caso, pero mientras eso de que sabes otra cosa de verdad y puedes ampliar, de verdad que eso cubre mucho la falta de conocimiento en un lado, pues habrá un experto que te pueda ayudar. Pero si tú puedes ayudar Claro. en el otro, al final es un equipo, lo que dices tú. Ujú. Totalmente, totalmente. Pero bueno, sí, o sea, a mí es que el tema este del síndrome del impostor a mí siempre me ha, como, bueno, creo que lo he dicho al principio, me ha limitado mucho, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba en el instituto, yo no sabía que esto existía. Yo llegaba a clase, a lo mejor había alguna explicación de algunas asignaturas, yo que sé, en química me pasaba bastante, o cuando daba biología, que había cosas que no las entendía bien. O sea, no las pillaba, me las explicaba el profesor y yo decía, joder, tengo dudas, o sea, esto no lo entiendo, no sé cómo ha pasado de este razonamiento, no sé cómo lo ha desarrollado para llegar a esta conclusión. Pero claro, el síndrome de impostor este que yo no conocía en aquel momento, me hacía como quedarme las dudas para mí mismo y entonces luego a la hora de estudiar tener que en casa hacer como el trabajo doble, ¿no? De aprenderme las cosas que me tenía que aprender para el examen y a la vez lo que iba antes de esas cosas que se daban por sabidas, pero que yo no había entendido simplemente porque no había querido preguntar en ese momento, por miedo a que la gente pensara que yo pues no tenía el nivel suficiente para estar en esa clase o en esa Entonces, asignatura. ¿tú piensas que ya empezaste a tener síndrome del impostor en el instituto? O sea, Sí, yo ha habido momentos en el instituto que he tenido síndrome del impostor, yo creo. Lo que pasa es que el problema es que no lo conocía. Entonces no lo identificaba bien. Ahora mismo, así a toro pasado, ya, sí claro, que me todo da ha la pasado, sensación. sí, claro. Pero no, es que yo estaba pensando que el mío, o sea, cuando de verdad me he empezado a sentir como un impostor, ha sido seguramente a partir del máster. Sí. O sea, el resto, pues bueno, pues lo dices tú, había cosas que no entendía y que no preguntaba o que igualmente iba al examen y no entendía. Pero bueno, o sea, como que nunca, en esa época nunca me había sentido como un impostor, como tal, como, ¿qué hago aquí? Sino pues Ujú. como más como, pues no entendí una cosa y ya está, ¿qué pasa? No pasa nada. Ya. No, pues yo sí que lo pensaba como que decía, joder, es que veo que el resto de mis compañeros sí que lo han entendido. O me daba a mí la sensación que a lo mejor Claro, todo no el lo mundo había estaba igual que entendido. tú. Claro, porque nadie preguntaba. Entonces yo decía, joder, yo no me he enterado, pero es que nadie pregunta. Eso significa que soy yo el único que no se ha enterado. Eso significa que hay algo que estoy yo haciendo mal y que el resto no. Pero porque no me paraba a pensar que las otras personas podían estar pensando lo mismo que yo, simplemente porque no conocía que esto podía ocurrir. Para mí era algo que me pasaba a mí solo Sí, sí. A y ver, ya todo el mundo está. estaba ahí, sí. Claro, claro. Pues entonces, yo eso, es que es lo que te digo, antes, en ese momento yo no conocía el síndrome del impostor. Ahora, después de 15 años, pues sí que me da la sensación de que a lo mejor era eso lo que tenía. Ujú. O lo que Y luego, como dices tú, en la universidad ya esas cosas se acrecentan, por así decirlo, ¿no? O sea, sobre todo en el máster y en el doctorado. En Sí, el doctorado es algo, para mí era prácticamente diario. sí, sí. A ver, es normal. Y En el máster te enseñan una capacidad de conocimiento que como mucho en tu tesis roza ligeramente lo que es un conocimiento puntero y luego el mm, doctorado es dar el salto desde un conocimiento base, por así, bueno, no es base ya, pero es base para la investigación, por así decirlo, a un sí, conocimiento de investigación y es un salto grande. claro, Y pues entre ese salto pues hay mucho tiempo y en ese tiempo hay mucho sufrimiento que en el que te sientes impostor. claro. En el que sufres, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, es que, Y es bueno. claro, efectivamente. Sí, o sea, pero claro, yo en la universidad ya conocí el concepto este porque una vez lo hablé, yo no recuerdo ni con quién ya, es que hace tantos años, pero recuerdo haber como expresar lo que me pasaba y decir, pues que me da la sensación de que, y de repente todo el mundo decir, ah, pues eso a mí también me pasa, ah, pues yo también me pasa lo mismo, tal, pues eso se llama, y le puse nombre en ese momento, ¿no? ¿Le conociste? ¿Te lo presentaron? Claro, el síndrome del impostor, le di la mano, me presenté, y ese momento como que para mí fue
O sea, ¿sabes lo que dice, no? De mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Fue como un alivio, pero el hecho de que yo me sienta aliviado porque al resto le pase, no hace que a mí me deje de pasar. ¿Sabes? Yo seguiría teniendo muchas veces la misma sensación. A ver, lo bueno de poner el nombre es que cuando es un fenómeno que ha sido estudiado, también es un fenómeno que se ha buscado cómo solucionarlo. Entonces, lo Claro, bueno de poner el nombre es también saber cómo afrontarlo. O empezar claro, a sí. poder. Porque si es un sentimiento sin nombre, es difícil también saber cómo afrontarlo. Ujú. Totalmente, totalmente. Pero también. Entonces, es lo que dices tú, o sea, en ese momento, por lo que dices tú, como que se me calmó un poco el síndrome del impostor. Cada vez que lo sentía decía, vale, lo que me está pasando es esto y le pasa a todo el mundo y Sí. no hay mayor problema, ¿no? Entonces como que me relajé un poquito. Pero luego, o sea, ahora a raíz de haber terminado el doctorado y empezar a trabajar, claro, ahora me está como volviendo a Sí, sí. este síndrome de impostor, no, se me está haciendo otra vez cuesta arriba gestionarlo. O sea, no es que lo esté empezando a tener otra vez porque antes lo tenía, lo que pasa es que antes lo estaba gestionando bien y ahora me está costando otra vez más gestionarlo, ¿no? También es normal porque de nuevo has ido a un sitio donde el conocimiento que tienes no es el que has ido construyendo durante 3 años o 4 años y hay muchas cosas que tienes que aprender. Entonces, Es al normal, final, sí, sí, sí. te, O te- sea, te voy a preguntar, dime. eh, ¿crees que tener el síndrome de impostor es algo objetivamente malo o solo es algo que es molesto para tu cabeza, en plan que no te permite estar en un buen estado mental, pero que sí que te permite, de nuevo, como sufriendo, te hace volver al nivel del resto, ponerte al nivel del resto? O sea, yo creo que es molesto. Esa palabra me gusta que hayas usado, yo creo que es la palabra correcta. O sea, es molesto. Es mentalmente molesto, ¿no? Es como que es Es un cargante, rum rum que sí. tienes ahí. Sí, es como la nevera que hace ruido todo el rato y la escuchas de fondo y al final te terminas acostumbrando un poco. Es molesto, pero creo que tiene dos ventajas importantes. La primera es que, como dices tú, te mantiene como activo, ¿no? Y siempre esforzándote porque al final tu cabeza te está diciendo que te tienes que poner al día. Entonces, si no lo llevas a un extremo enfermizo o obsesivo, creo que es positivo en ese sentido. Y luego hay otro punto que me parece muy importante también, que es que te mantiene un poquito tranquilito, ¿no? Te dice, bájate 2 tonitos porque no eres tan, Sí, ¿sabes? sí, Como que te entiendo el mantiene, punto. Sí, sí, eso te, es, te mantiene humilde, ¿no? Te relaja. eso es, ¿Tú crees que sí, Cristiano Ronaldo no tiene síndrome del impostor? ¿Tú crees? en absoluto, al contrario, tiene, como decías, de protagonista, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tiene síndrome de protagonista. Y tener el síndrome del impostor al final es lo que te da esa humildad de decir, joder, pues mira, esto no tengo ni idea. Y lo que hay que saber, que es lo que te decía, es gestionarlo para que el síndrome del impostor no afecte a tu trabajo, no te reste productividad, no te, ¿sabes? No, Sí, que sí. el hecho de tener ahí ese run detrás no afecte a lo que eres capaz de hacer. Sí. No sé si me estoy explicando. No, no, o sea, que es como, pues eso. eh, Hay descansos, cuando haces un descanso, hay descansos que te ayudan a producir más y hay descansos Ujú. que simplemente te quitan 1 hora y no te ayudan a producir más. Eso Entonces, es. hay que intentar que lo que hagas te ayude a producir más o, a ver, que en tu O caso, mejor. o mejor, que en tu caso siendo para una empresa, siempre puedes decir, todo lo que produzca es para ellos, no mejora mi carrera, o sea que, pero por ejemplo, Mm. porque es algo, para mí es algo que también que cambia esto de productividad, como que el enfoque de estar en una empresa o el enfoque de estar en la investigación, como que es muy distinto, Sí. por la diferencia de producir para ti o producir para otro. Ujú. Pero bueno, que sí, que lo importante es que ese sonido, ese molestia no te afecte, no se metan debajo de tu piel. No te lastre. No te lastre. Totalmente. Pero bueno, sí, o sea, yo esta sensación que tengo ahora de que está empeorando el síndrome del impostor, lo tengo, o sea, yo creo que he identificado como 3 razones por las cuales me está ocurriendo, ¿no? O sea, la primera es que al final yo he sido el último en llegar, ¿no? A la empresa. Dentro de mi grupo soy el último en llegar. Entonces, como veo que la gente tiene más experiencia Ujú. a la hora de resolver problemas o, por ejemplo, en una conversación utilizan términos que yo todavía no conozco, los utilizan con mucha soltura, o acrónimos o siglas o cosas así, ¿sabes? Sí, O tienen esta reunión y ellos ya saben perfectamente de lo que va y yo todavía no lo sé.
Entonces, como que eso te da la sensación de que estás un escalón por debajo y es simplemente que todavía no has llegado al nivel de conocimiento que tienen ellos, de que ni siquiera son conocimientos técnicos, a lo mejor simplemente el funcionamiento de la empresa, ¿no? Sí. ¿A quién tienes que dirigirte cuando tienes no sé qué problema? O que no son conocimientos generales, sino muy concretos. En plan, También, que si fueses a cualquier otro sitio, quizás ni siquiera serían tan importantes tenerlos, pero para ese sitio, para ese grupo en concreto, es muy importante. totalmente. Sí, eso también ocurre. Y es como que no es algo importante porque no es un concepto difícil de entender o que Ujú. tengas que estar estudiando 3 años para comprenderlo. Sí, eso Pero es. el hecho de ver que los otros lo manejan con mucha facilidad, con mucha soltura y que tú no, como que te da esa sensación de que vas como que estás por debajo. Y en realidad no estás por debajo, más bien estás por detrás, ¿no? Todavía no les has alcanzado. Ujú. Y es de tiempo que lo hagas. Pero bueno, sí que es verdad que te da esa sensación. Luego, también, como estamos hablando antes, cuando trabajas en temas de innovación, de investigación, ¿no? Al final estás como en la frontera del conocimiento. Y una cosa que yo llevo relativamente mal es que no tienes como referencias muchas veces. O sea, hay veces como que las referencias las buscas para ver dónde se ha quedado la gente y tú dar un pasito más. Entonces, en ese punto ahí, en lo único en lo que puedes confiar es en tu propia capacidad. Sí, sí. A mí también me pasa eso. Me da mucha rabia porque, claro, o sea, como que siempre se habla del bigger picture en investigación, esto de dónde Mm, está el proceso, por así decirlo, dónde está el nivel ahora mismo, pero es muy difícil claro. saberlo. O sea, es como que, Mm, y en cualquier momento también se te puede haber colado algo que no has visto y meter la pata o totalmente. Pero ¿qué es eso? Que al final son errores, pues porque han publicado un paper hace una semana que hablaba de lo que estás hablando tú y no lo has visto tal cual, sí. No porque has puedes ver mirado un todo. día antes de que lo publicaran. Cosas así. Que Sí, pueden sí. ocurrir. Entonces te tiras a lo mejor un año entero investigando una cosa que resulta que lo han sacado 2 días después de que tú terminaras de revisar el estado del arte de un tema o cosas así. Ujú. Eso puede pasar también. Pero, claro, es el tema ese de estar en la frontera del conocimiento y de depender solamente de tu capacidad, básicamente. Dependes de tu capacidad, bueno, obviamente de la capacidad del equipo, porque al final tienes un equipo alrededor que también aporta, pero claro, si tú estás en una tarea o en un tema de investigación, lo estás llevando tú, dependes de ti mismo, de lo que seas capaz de hacer, de tus conocimientos, y joder, al final eso es una presión grande, ¿no? Yo creo que eso agrava el Sí, tema sí, este claro. O de sea, está ese claro que hay nivel una presión impuesto. sobre nosotros, hay una presión para producir. Claro. Y luego, por último, veo muchas diferencias entre el entorno académico y el laboral. Porque yo no sé si a ti te pasa, pero en la universidad como que yo por lo menos en el grupo en el que estaba había como un sentimiento de camaradería, ¿no? De todos teníamos los mismos problemas, a todos nos pasaba lo mismo, lo hablábamos entre nosotros, oye, pues mira, yo esto no me entero, pues yo tampoco, pues es que esto es complicado, como que lo compartías. Pero Pero ahora en el trabajo me da la sensación de que eso no existe, la gente va, produce sus 8 horas y se vuelve a casa. ¿y- Y y ese, te refieres al dime, doctorado o te refieres a la carrera? a todo en general. Me refiero al mundo académico. O sea, te hablo desde el instituto que teníamos un examen y la gente se quejaba y decía que era una mierda todo, hasta el doctorado pues que estás tú con tu proyecto de investigación y estás ahí Ujú. con tus historias y tus experimentos y tal. Yo sí que sentía ese sentimiento de que había mucha gente que tenía el mismo problema y que al final nos ayudábamos los unos a los otros, ¿no? Y ahora eso no me ocurre. O sea, hay muchas veces que me da la sensación de que voy al trabajo, la gente va allí, hace sus tareas que le toquen ese día y luego cuando terminan cierran el portátil, lo guardan en la mochila y se van a su casa. Esa Y yo eso creo que es la diferencia que te digo de esto de producir por ti mismo o por tu grupo, frente a producir mm, para alguien que no te sientes totalmente identificado. Entonces, no pones todo lo que hay en ti, sino que, pues, haces tu jornada, haces tus horas y te vas a casa. Y cuando llegas a casa te intentas olvidar del tema, mm, lo cual es sí, totalmente distinto. claro. Y también como que me da la sensación de que esa red, ¿no? De equilibrista que tenía antes, que era algo tan simple como saber que hay otra gente a tu alrededor que tiene el mismo problema que tú. Mal de Pues esa todos. red, claro, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Pues eso como que ya no lo tengo. Es como que yo estoy en la cuerda floja y si me caigo no hay nada que lo que por lo menos me pueda apoyar, ¿no?
Ujú. y eso pues como que agrava la situación también. Entonces esas son como las 3 razones principales por las que me he dado cuenta de que el tema este del síndrome del impostor que tengo como que me está volviendo otra vez. Pero claro, si tú te fijas esas razones, sobre todo las 2 últimas, ¿no? El tema de que los temas en los que trabajo son de frontera del conocimiento y de la actitud de la gente en el trabajo, son razones que no puedo controlar. Sí, sí. O sea, yo no puedo llegar allí y decir, pues voy a trabajar en otra cosa. O voy a llegar allí y voy a decir, oye, chicos, que a partir de ahora vamos a ser todos coleguitas y nos vamos a llevar súper bien y vamos a ir todos a una y tal. Entonces, claro, como es algo con lo que voy a tener que vivir, como que he buscado, estoy poniendo en práctica algunas, por así decirlo, algunos métodos o me estoy intentando acostumbrar a hacer ciertas cosas para intentar gestionar de mejor manera el tema este del síndrome del impostor, ¿no? Entonces, así cosas que estoy haciendo ahora mismo, por ejemplo, es intentar pedir más feedback a tanto mis superiores, por así decirlo, como a mis compañeros, los que están más o menos a mi nivel jerárquico dentro de la empresa. Aunque es verdad que esto todavía me cuesta bastante porque el hecho de pedir feedback es algo que me cuesta por el síndrome del impostor en sí mismo. Porque si tú pides feedback significa que no estás seguro de tu trabajo. No O necesariamente. podrías. Ya, pero como a mí me da esa sensación, ¿no? Ya, sí, sí. Pero yo, no sé, yo pienso que pedir feedback es positivo para todo el mundo y que Sí, cuatro ojos ven más que dos. O sea, sí, desde luego. que no es... Y si es algo que no le lleva mucho tiempo a tus compañeros y no sé, no hay nada que perder. Quiero decir, si es algo que lleva 10 minutos en la semana a tus compañeros, tampoco que estés Abusando de ellos. abusando de ellos, sí, o sí, abusando de ellos, supongo es la palabra. Sí, totalmente. Pero es eso, a mí como que me cuesta un poquito por eso, por el tema de, joder, si me estás pidiendo ayuda con esto significa que no eres capaz de hacerlo, ¿no? Ujú. Pero bueno, por eso digo, me tengo que acostumbrar todavía un poquito. Luego también otra cosa que he descubierto que me va bastante bien es ponerme como micro retos, ¿no? Micro metas, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor yo, por ejemplo, tengo que escribir un documento. Ahora estoy escribiendo un documento que tiene 70 y pico páginas. Está ahora mismo. Entonces, yo, en vez de decir, vale, pues tengo que completar este documento al 100%. Es como un reto a largo plazo, ¿no? Eso se tarda tiempo. Sí. Entonces, lo que voy haciendo es como me voy poniendo como retos las secciones del documento. Esto como ejemplo. ¿Pero por día o por...? Porque esto se parece también a lo del método Pomodoro este, de durante 40 minutos trabajar en una reto, o en un... Sí, un reto supongo, que sabes que puedes conseguir en esos 40 minutos y luego hacer 5 minutos de pausa. Y como por el hecho de haber conseguido esos 40 minutos de haber conseguido el reto, que ya sabías que era posible, pero bueno, por haber conseguido tu reto cada 40 minutos, como que tienes este feedback positivo de estoy avanzando, ¿sabes? Sí, o sea, no lo hago tan de manera tan estricta, por así decirlo, con el tema del tiempo. Yo simplemente digo, vale, venga, pues hoy me tengo que poner con esto. Voy a escribir este capítulo o esta sección del capítulo y la escribo. Y luego tengo como una lista con las cosas que tengo que hacer del documento y lo tacho, ¿no? Digo, vale, pues esto ya lo termino, lo tacho. Y el hecho de tachar en, Sí, sí. el- en esa lista es como que me reconforta mucho. Es como una Sí, sí. especie de celebración, ¿no? Eso que te Y digo, te da la sensación, claro. es como que te da, primero, como esa satisfacción del trabajo que he hecho, ha terminado algo, Ujú. y segundo, te dan ganas de el siguiente trabajo que haga también lo voy a poder terminar. Entonces es más, tanto para el que has hecho como para el futuro, es como muy positivo. Claro. Y luego ver el hecho este de ver que, bueno, que es algo que voy a comentar luego, pero el hecho de ver la lista, cómo se va tachando, es algo muy satisfactorio, ¿no? Sí, Ver ahí como que las cosas van estando ya se van finalizando, ya van terminando. Es algo que a mí me gusta mucho. Y te da como una visión de, joder, mira todo lo que llevo hasta ahora, ¿no? ujú, O sea, he sido capaz de completar todo esto. O sea, no, cuando tienes la sensación esta de que las cosas que estoy haciendo no las estoy haciendo bien, miras la lista y dices, sí que las estoy haciendo bien y soy capaz de hacerlas porque lo he demostrado y aquí está la prueba, ¿no? Luego también me gusta celebrar, cuando consigo un mini logro de estos, me gusta celebrarlo. No es que me levante ahí en la oficina y abra un confeti de estos y llena a la gente de mierda.
sino que yo qué sé, me levanto y me voy a por un café. O salgo a la calle que me dé 5 minutos el aire. O cosas así, ¿no? Sí, sí. Hago ese tipo de Un poco de cosas que al refuerzo. final ni parece lo que dices tú del método Pomodoro, ¿no? Lo que Sí, pasa es que sin el factor este del tiempo. sí, sí. O sea, un Pues, pequeño refuerzo pues, positivo, sea cual sea, y a seguir. claro. Y sigues. Y cuando te sientas como que recuperas la concentración y tienes motivación para seguir porque dices, joder, he conseguido Que esta por, tarea, voy a por eso. que por en torno a esto te voy a dar un consejo que puede que te cambie la vida, que es que te dejes las tareas que son tediosas, pero que sabes que puedes terminar para el final. O que cuando estés terminando tu trabajo, en la última tarea que hagas, la dejes en el momento en el que las cosas están funcionando. Y no cuando... O sea, si tú haces algo, por ejemplo, yo hago código. Si tengo un problema con el código, en cuanto empieza a funcionar y puedo seguir más adelante, no seguir, sino parar en el momento en el que empiezan a funcionar las cosas y he resuelto el problema. Porque así al día Ya, siguiente vienes con la motivación de, Buah, me voy a comer el mundo porque ya todo está funcionando. Mientras que sí, si te vas en un error, si cierras en un error o en una tarea que no te da ningún confort o, por así decirlo, ningún feedback positivo, al día siguiente llegas con esa mentalidad de, o todo el día estás con la sensación de que lo que has hecho durante el día es negativo. sí. Y que no sirve para nada, que no se ha avanzado. Porque Es en verdad, a mí parte me pasa los esto. momentos más importantes del día o de la vida o de todo en general son el comienzo y el final. O sea, esto es un estudio también que hay de los humanos, que lo que hay al principio y lo que hay al final de cualquier etapa es lo que más recordamos y el medio como que lo difuminamos. Entonces, en cuanto a un día de trabajo, esto también se aplica. Llega el día de trabajo, haz algo que tengas mucha ganas de hacer y cuando te vayas a ir, vete contento. Y entonces tú tendrás, aunque el resto de tu vida sea una mierda, tú vas a tener la sensación de que ese día ha sido bueno. Ya. Así que bueno, Sí, o sea, yo, el tema este por ejemplo, con lo que dices tú de picar código, ¿no? Sí que lo sabía porque me ha pasado también de tener que programar y terminar el día con algo que no te funciona del código e irte a casa y a lo mejor has hecho 40 cosas, sí, pero como esa, la 41 no te ha funcionado bien, estás todo el día dándole vueltas y jodido. vas al día siguiente con otra mentalidad diferente de ver más pesimista y tal. Sin embargo, cuando te vas con todo funcionando y todo, o con los problemas que tenías resueltos o más o menos resueltos, te vas con otra actitud y con otra cara. Que yo nunca, Esa me lo de las tareas tediosas para el final del día. Eso me lo he apuntado aquí en mi sí. libreta, para tenerlo presente. Lo voy a poner en práctica. Y luego otra cosa que hago también es reformular los pensamientos negativos que tengo. Si, por ejemplo, llega un punto en que algo me sale mal o no soy capaz de hacerlo, y me viene el pensamiento este de es que a lo mejor yo no sé que no valgo para esto, yo no tengo el conocimiento suficiente para hacer esta tarea, como que le intento dar la vuelta, ¿no? O sea, a lo mejor digo, vale, si me viene ahora un compañero y me cuenta que está la situación en la que estoy yo ahora, o sea, me viene un compañero y me dice, oye, es que creo que no soy capaz de hacer esto, que no tengo el conocimiento suficiente, ¿yo qué le diría a ese compañero? Pues intentaría ser comprensivo, ¿no? Decir, oye, no pasa nada, todo el mundo se equivoca, hay cosas que son complicadas y que hay que dedicarle más tiempo, tal. Y sería, pues eso, como comprensivo y le intentaría ayudar. Entonces, como que aplico eso a mí, me trato como si fuese un compañero mío. Y en tu trabajo no se lleva esto de si tienes un problema, pedir ayuda a alguien y que se pase 10 minutos contigo, media hora contigo para intentar ayudarte a solucionarlo. Cada uno está. Sí, sí, o sea, tú puedes hacerlo. Lo que pasa es que la gente está ocupada, o sea, tú ves a la gente que está todo el mundo en reuniones, que están leyendo, escribiendo cosas, tal. Entonces ves como que hay mucho movimiento todo el rato y la gente está muy ocupada ahí. Como que te da, a mí por lo menos me pasa eso, me da cosa pedirle ayuda a la gente porque, joder, al final Ya veo. Bueno, sí, sí. estás O como sea, que- que pero que es una cosa personal, o sea, es que probablemente sea yo que soy tonto y ya está, y que no. que es cosa de rutina de trabajo, que no es tampoco. O sea, que hay trabajo donde se hace y hay trabajo donde no se hace, o que depende cuál es la rutina. O sea, yo estoy seguro 100% de que si yo a un compañero mío le pido ayuda para que me eche una mano con cualquier tarea que no me sale, obviamente no solo no me van a decir que no, sino que van a venir a ayudarme encantados. Claro, Pero es algo personal mío que me da como cosa sacarles de su tarea o de su momento de concentración y llevármelos a sí. algo que necesito yo. Pero sí, es algo mío. Pero yo, o sea, no creo que haya ningún problema y de hecho, lo más probable es que deba hacerlo Ujú. cuando hay algo que no me sale.
Y luego, pues, también, por supuesto, lo que quiero poner en práctica, porque esto todavía no lo he hecho, porque lo hablamos hace poco, es intentar autoengañarme más, que es lo que hablamos Sí, sí. O sea, en... al final, siendo impostor es el autoengaño negativo. Claro. Pues yo quiero hacer lo contrario, Sí, sí. autoengañarme de manera positiva, llegar allí y decir, joder, pues yo hoy voy a ser capaz de hacer todo esto y hoy yo soy un tío súper inteligente y lo voy a conseguir. Sí. Y a ver si eso me ayuda. Según dices tú, a ti te ha cambiado la vida, ¿no? Un A mí me poco. ha cambiado la vida, sí, totalmente. Soy mejor persona y además lo pienso. Y además lo piensas. O lo pienso y a lo Pues eso mejor. también lo acabo. Sí, a ver, que no va a ser un cambio inmediato, pero como que es el momento de darte cuenta de que realmente tienes, pues eso, un set de habilidades que te hacen muy valioso para la empresa y que hay cosas en las que eres el mejor de la empresa y cosas así, como que es Ujú. un... Este es un autoengaño. Y si encima te autoengañas y vas más allá, como que al final acabas teniendo una mentalidad muy positiva acerca de ti. Claro. Ujú. Que Pues tampoco sí, es que eso sea lo yo un tengo. experto, no es que sea la voz de la eminencia de esto, pero... Pero no, pero es que lo que te digo, es la primera persona, ya te lo dije el otro día, es la primera persona que me dice que eso le funciona. Primera persona que no es Cristiano Ronaldo, no es, ¿sabes? Entonces, pues, joder, lo tendré que poner en práctica porque si te ha funcionado a ti, pues yo creo que a mí también me puede funcionar, como puedo venir yo. Muy bien. Y pues ya está, ese sería un poco el melón de hoy. O sea, lo quería compartir es porque creo que es bueno hablar de estas cosas y compartirlas porque al final te alivia y ves que hay otras personas a las que también le pasa. Y luego también, pues precisamente por eso, para que otras personas que nos escuchen, que a lo mejor están estudiando, que están haciendo un máster y se sienten un poco, que van como retrasados con respecto al resto de compañeros y tal, que sepan que es algo normal y Yo también estaba pensando que si alguien de los que nos escucha tiene como alguna estrategia también para intentar superar el síndrome del impostor, que la comparta. Porque realmente por nuestras favor, estrategias quizás es pues una o dos de las maneras distintas de hacerlo. Y a lo mejor nuestras estrategias le sirven a alguien, pero a lo mejor las estrategias de alguien no sirven a los otros. claro. Desde luego, desde luego. O sea, si cualquier persona tiene una estrategia que le haya funcionado o que no le haya funcionado, pero si tiene alguna idea o alguna cosa que crea que pueda ser buena o beneficiosa para la gente para las personas a las que nos pasa esto, que la ponga en comentarios o que nos lo mande por Instagram o lo que cree o lo que quiera. Y, Eso es, y nos va a venir bien y lo vamos a agradecer muchísimo. Yo eso por lo es, menos, y yo que tú también. eso es. Y ya está. O sea, yo creo que podemos cerrar aquí el melón, que al final, como siempre, se ha alargado. Melón No corto. falla. O sea, siempre digo que lo quiero hacer corto y luego me enrollo como las personas. Pero bueno, vamos a beber un vasito de agua rápido para hidratarnos y volvemos enseguida con el siguiente melón. Hasta ahora. Hasta ahora. Y estamos de vuelta ahora para el segundo melón. Y bueno, como introducción a este melón, ya sabéis que desde hace un tiempo estoy como en esta aventura por explorar los distintos efectos que nos hacen como tener una especie de una percepción subjetiva de los hechos o nos hacen tener una percepción errónea de los hechos. Pero como estoy un poco explorando la conciencia humana y los errores de estimación de la conciencia humana, y hoy vengo a hablar de un sesgo que tenemos todos como humanos, que ni siquiera es algo que podamos evitar, porque es algo que no vamos a tener toda la vida, pero lo que sí está bien es ser consciente de que ese sesgo existe y intentar enfrentarse a él, por así decirlo. O sea, no va a volver a pasar, pero intentar afrontarlo. Y es Sí. el conocido como el sesgo del superviviente, que no sé si conoces este problema. Sí, creo que me suena, pero bueno, explícalo por si acaso, que Entonces, igual me acuerdo. bueno, voy a primero dar un origen histórico de dónde viene esta problema o este sesgo, o de dónde se empezó a estudiar que esto pasaba, y nos vamos a la historia de la Segunda Guerra Mundial, en la que los aliados estaban estudiando los aviones que volvían de la guerra,
en qué estado estaban y dónde tenían que reforzarlos. Ujú. Esto es una imagen muy famosa y seguramente el post en Instagram sea esta imagen directamente, porque es la que siempre se utiliza para ejemplificarlo. Y bueno, el caso es que la imagen estudiaron cuál era la probabilidad de que hubiese balas en qué parte de los aviones. Entonces, lo que se descubrió es que había como una especie de patrones en la que en ciertos puntos había muchas balas y en otras zonas no había tantas. Y pues eso, esto parecería decir, bueno, lo primero que te quiero preguntar es que ¿qué harías tú? ¿Cómo reforzarías el avión si vieses eso? Claro, ¿sabes qué pasa? Que conozco la historia, Vale, entonces. entonces, bueno, Pero o sea, lo lógico sería pensar reforzar las partes en las que hay balas, ¿no? En las que impactan más balas. eso es. Lo lógico sería pensar que es más probable que las balas impacten en las partes donde hay balas. Claro. Entonces llegó el matemático, tengo aquí un matemático húngaro llamado Abraham Wald, y dijo, Ujú. no, soy muy tontos. Eso dijo. Dijiste que no sabes. Claro, son los aviones, los que regresan son los aviones que sobreviven, pero no podemos ver los aviones que se han estrellado. Entonces Claro. lo que tenemos que pensar es que las zonas que no tienen balas son las más débiles a la aviación, por así decirlo, o sea, son las más vulnerables o son las que causan los disparos en esas zonas, son los que causan los estrellamientos de los aviones, o sea, que no vuelvan, Sí. y son las que tenemos que reforzar. O sea, porque claro, cuando tú disparas, más o menos es aleatorio donde das en el avión. O sea, no, por mucho que apuntes, pues el avión se mueve y las balas van con un segundo o dos Sí. segundos de retardo. Entonces, la distribución es más o menos aleatoria. Entonces, bueno, claro, esto viene de un matemático y no es casualidad porque se conecta con la matemática que no voy a hablar mucho, pero la probabilidad o la estadística bayesiana, que es esta que habla de cuál es la probabilidad que pase un suceso cuando otro suceso previo se ha dado. Entonces, Ujú. el problema básicamente es que tú estás intentando estudiar cuál es la probabilidad de que se estrelle el avión en base a solo el hecho de que el avión haya vuelto a la base. Entonces, Ya. el caso de que no, o hacer estadística, no puedes hacer estadística porque no sabes el otro suceso. O sea, la probabilidad de que se estrelle no eres capaz de conocerla. Entonces, cualquier estadística que hagas va a estar mal distribuida, por así decirlo. O va a tener asunciones falsas o va a ser poco objetiva. Sí, porque te falta la mitad de las muestras, ¿no? Te falta la Aunque mitad. sea un 5%, pero sí. Ujú. O sea, no tiene por qué ser mitad y mitad, pero sí. Sí. O puede ser que en vez del caso que se estrelle o que no se estrelle haya tres casos o cuatro casos. Pero el caso es que hay Ujú. un porcentaje que no está, o una porción que no estás viendo. Ya. Entonces, bueno, claro, esto no solo afecta a la aviación o a la militar, también puede afectar a nuestra percepción del día a día. Entonces, si yo te preguntase sobre cómo de duro fue el COVID, o si hiciese una encuesta sobre cómo de duro fue el COVID, pues hombre, nosotros somos personas jóvenes que además cuando lo cogimos no fue en la era más fuerte, fue la segunda o la tercera ola. No sé si Ujú. tú lo cogiste, por cierto. Yo cogí el segundo o el tercer día de que nos encerraran. Ah, pues mira, no me sirve como ejemplo. Pero, pero tienes razón, o sea, al final No lo somos pasaste muy gente mal, joven ¿no? y riesgo en aquel momento, entonces No lo pasaste muy mal durante el... fue como una gripe un poco más fuerte. Era como los síntomas de la gripe, pero como multiplicados por dos o por tres a lo mejor. Claro. Y si nosotros le pusiésemos una nota de gravedad, si hiciésemos una encuesta y cero nada grave y 10 muy grave, a lo mejor la media de la población te diría que es un 3. Pero Mm. claro, la población que se ha muerto con el COVID no está participando en la encuesta. Y si te has muerto es porque era un 10 de grave, ¿no? Claro. Entonces esta encuesta no sería una encuesta válida, no tendría una información, sino que es una encuesta con, pues eso, de percepción de la gente que es superviviente. Entonces también por eso se llama el superviviente, la encuesta del sesgo del superviviente. Ujú. Y bueno, más generalmente, y ahora voy a poner un montón de casos, el sesgo del superviviente se basa en tomar conclusiones a base de casos de éxito. Entonces, no ignorar todos esos casos de gente o de empresas o de lo que sea que han fallado y quedarte con las que funcionan. Quedarte con Amazon frente al millón de empresas que no han llegado a ser Amazon. Claro.
Entonces, claro, lo que es importante de este sesgo, insisto, es que no vas a ser capaz de evitarlo, porque el millón de empresas que no ha sido Amazon, no vas a ser capaz de encontrarlas y de ver sus motivos de fallo. Pero lo importante es saber que esto te pasa y lo importante saber es que tan importante es entender por qué una empresa funciona, por ejemplo, como entender por qué otra empresa falla o por qué otra empresa acaba en bancarrota. Sí. Entonces, pues bueno, ahora voy a hablar ya de consecuencias y no sé si quieres añadir algo más, pero como que esto es la presentación del Selgo, no sé si tienes alguna pregunta o algún... No, no, en principio no. O sea, es que ya lo conocía. Sobre todo por el tema este, el ejemplo del avión que has puesto, es que es Sí, muy es el más famoso. gráfico. Sí, yo creo que pasa esto, pero esto pasa constantemente en la sociedad. Yo creo, por ejemplo, cuando hacen estas encuestas de, cuando hay unas elecciones, por ejemplo, y hacen las encuestas estas de a ver quién va a ganar las elecciones y luego nunca aciertan, yo creo que de cierto modo están incurriendo en el sesgo este de, bueno, no sé si es exactamente sesgo de supervivencia, pero como que le preguntan solo a una parte de la población y se dejan fuera mucha otra parte de la población que... Claro, o sea, el sesgo de supervivencia se podría meter en una especie de m- mala estadística, o sea, estadística mal hecha, más grande, un Sí, campo de estadística mal hecha, más grande, que es cuando haces estadística sobre algo que está sesgado en cualquier sentido. O sea, si claro, preguntas sobre unas votaciones en Vallecas y preguntas en el barrio de Salamanca, no van a, o sea, los resultados de las encuestas van a ser distintas. claro, Entonces, totalmente. eso es estadística mal hecha. Ujú. Y en este caso, la estadística mal hecha por la desaparición de los trazos estadísticos de lo que no es exitoso. Sí, pero el sesgo de supervivencia implica que hay una parte de la población que tendrías que tener en cuenta, pero que no la tienes en cuenta directamente porque desaparece. Exacto. Como es el caso de los aviones que se hunden en el mar o de Pues las empresas que se los van en bancarrota, la claro, gente que porque muere en el COVID. si tú empiezas a mirar las empresas que le va bien o mal en 2025, son las empresas que desde 1900 les han ido bien, las empresas de 1901 les ha ido bien, las empresas de 1902 que les ha ido bien, pero todas las que hayan fracasado en el camino no se tienen en cuenta, Claro, porque ya no existen. porque ya no existen, No, claro. Y porque que la capacidad de conocimiento que tenemos sobre ellas es menor por el hecho de que ya no existen. ya, vale, Entonces, me bueno, queda más. esto nos puede pasar ya voy a empezar con consecuencias, con ejemplos. Y Vale, un ejemplo es el estudio de carreras de alto nivel, de estas carreras o deportistas, o artistas, o de ese tipo de grupos, o youtubers, de grupos que son muy, muy reducidos, que solo unos cuantos han tenido éxitos. Entonces, la manera de entender el grupo de manera general es hacer un documental sobre X persona, cómo llegó esa persona al éxito, claro. o sea, es como intentar buscar qué les ha llevado a ellos al éxito cuando, sobre todo artistas y youtubers y cosas así, hay una gran cantidad de aleatoriedad que nunca se tiene en cuenta. O sea, Mm, hay personas que son muy buenas tocando la guitarra que no se han hecho famosas. Y hay otras ujú, personas que son muy malas que sí se han hecho famosas. Entonces hay un factor de aleatoriedad que nunca se tiene en cuenta. Y claro. aparte, todos estos que no son famosos, pues nunca entran en ninguna estadística o ningún reflejo de qué es lo que se necesita para no fracasar, por así decirlo. Ujú. Entonces, Sí, o sea, un chaval que es muy bueno jugando al fútbol y se rompe la rodilla y no llega a futbolista. Entonces, claro, no lo tienes en cuenta en las estadísticas de por qué la gente triunfa cuando es futbolista, simplemente porque no ha llegado, ¿no? Y no es futbolista. eso Pero es, es por cosas ajenas a esa persona eso es. y razones que no se tienen en cuenta. Eh, luego está también parecido a esto, pero el pensamiento este de si X persona lo ha logrado o X empresa, yo también puedo. Entonces, es una Ujú. consecuencia de esto que cuando ves, pues si un niño de la favela brasileño ha llegado a ser un futbolista estrella en Madrid, yo, que tengo recursos, debería también poder serlo. Bueno, sí, Ya, pero hay muchos factores aleatorios de los cuales no puedes controlar. Como dices tú, las lesiones, pero que haya un ojeador en X día justo en el que te luces y claro. mil factores
que afectan al que tu futuro sea de X manera o de Y, y que tú no tienes ningún control sobre ellos. Claro. Luego O que tú también, tienes una diferente a la otra persona, a lo mejor la otra persona es más, aguanta mejor la presión o... sí, sí, o cosas que no se ven tan ¿no? directamente, sí. Claro. Luego tengo aquí apuntado el tema de las narrativas históricas. Eh, y bueno, hay una frase que resume muy bien esto, que es esta cita célebre de la justicia siempre prevalece porque son los ganadores quien dictan la justicia. Ya, que la imparten, ¿no? Entonces, el hecho es que en todas las guerras, en todos los... pues por ejemplo, el caso de la conquista de América es un caso muy extraño en el que con la moral del siglo XXI, a pesar de los ganadores, que somos nosotros, juzgamos nuestros actos. Pero por lo Sí, general, en cada batalla, solo el pensamiento del vencedor es el que prevalece o la historia contada por el vencedor. Entonces, claro. estas narrativas históricas hacen que de alguna manera todo lo que sea del perdedor se reduzca a son mala gente, a no tienen razón o cosas del estilo. Sí, que los buenos son los que ganan y los malos son los Y que muy, sí. Y claro, nunca ganan. en ese sentido, perfectamente en otro mundo hubiésemos sido todos nazis, porque como hubiesen ganado los nazis hubiesen sido los buenos, y punto. Claro. Luego hay otra que es interesante, yo creo que es más actual, que es el tema este de la inteligencia artificial. Y es el hecho de que, claro, las inteligencias artificiales se entrenan sobre datos. ¿Y qué Sí, pasa si estos datos están sesgados directamente? Eh, entonces todos los resultados que obtienen son sesgados. Te claro. pongo un ejemplo. Si quiero predecir cuál es el porcentaje de éxito de una empresa y el porcentaje de datos o sea, los datos que le presento a esa inteligencia artificial para que me lo prediga son 80% de casos de éxito de empresa y 20 de casos que no, aunque eso no Mm, es la realidad, su predicción va a estar sesgada hacia el éxito. claro. Ostras, pero esto es un problema grave porque, o sea, según has dicho antes, esto no se puede evitar, ¿no? Yo creo que esto no se puede evitar, ¿no? O sea, la Es única manera de que, evitarlo es mantener un récord completo de todas las personas que no son exitosas. Y eso obviamente no se va a hacer. claro, porque es imposible. No sé, me parece como complicado y a la vez me da como... Porque lo que dices, por ejemplo, si hubiesen utilizado la inteligencia artificial para el tema este de los aviones, que el ejemplo que has puesto al principio, Sí, hubiese dado un resultado incorrecto. totalmente sí. Pero claro, también es verdad que estás utilizando para entrenar a tu inteligencia los datos que quieres analizar. Que eso tampoco es algo que debas hacer, ¿no? En principio, creo Hay, que eso hay, es uno de los mayores errores que se puede cometer. hay métodos que se entrenan sobre los... O sea, por ejemplo, los modelos de lenguaje se entrenan sobre los datos que quieres predecir, por así decirlo. Ya. Porque tenemos una conversación y de alguna manera quiero que tengas una conversación. Entonces, todos estos datos son lo que quieres predecir también. Ujú. Y hay todo un modelo de inteligencia artificial, todo un ala de inteligencia artificial que se basa en eso, en entrenar sobre el dato que tienes. Porque como tienes pocos datos, ese es otro caso, los datos que tienes los tienes que utilizar para entrenar y para predecir. Ya. Joder. Pero así, a mí, o sea, eso a mí me dice, la lógica me dice que no es No es ideal, ¿no? el proceder ideal, ¿no? Desde luego, porque es como que o sea, las predicciones van a ser todas correctas, ¿no? Si tú utilizas tus datos para entrenar la inteligencia artificial y luego utilizas la inteligencia artificial para analizar tus datos, lo que tengas, o sea, el resultado que obtengas va a ser, por así decirlo, lo que quieres que salga, ¿no? O lo que... Pero luego si Sí. lo aplicas a otra cosa, A ver, el caso es que si haces eso, de entrenar con los mismos datos y predecir, y luego predecir sobre ellos, o sea, quieres que tus datos, que tu inteligencia artificial prediga los resultados de tus datos. O sea, eso es algo que es aceptable. Si no, no estaría bien entrenada, claro. De hecho, la ya. inteligencia artificial como tal se entrena para predecir, o sea, la manera de entrenar una inteligencia artificial es que sea capaz de predecir los datos que le introduces. Ujú.
Pero el problema es que si eso es todo el dato que tienes, no eres capaz de validar la capacidad de interpolar y extrapolar que tiene el método. Ya, Y ahí es cuando es el problema, de verdad, claro. claro, claro. Cuando tú dices, vale, sobre mis datos funciona de puta madre, pero luego te enseño otros y Y falla, ¿no? falla Ya totalmente, no. es una escopeta de feria, pues entonces de verdad es un problema. Claro. Bueno, claro, en el debate de esta inteligencia artificial eh, es un debate bastante profundo, de en general también, de nuevo, de cómo se entrena la inteligencia artificial y si algunos de los datos que tienen son sesgados. O sea, no solo es para esto, sino imagínate que ya me salgo un poco del tema, pero que en Estados Unidos esto pasó, se entrenó una inteligencia artificial para predecir la posibilidad que tiene un ciudadano de cometer delitos, pero Uf. en la predicción, o de ser detenido, perdón, de ser detenido. Pero la Ujú. predicción de ser detenido se basa en la validación, o bueno, no validación, la acción de un policía deteniendo. Y los policías en Estados Unidos son racistas, o muchos policías en Estados Unidos son racistas. Entonces, Sí, la inteligencia artificial acaba siendo racista, por así decirlo. O sea, sí. porque no son datos objetivos, sino que son datos que pasan por la acción de un humano. Claro, porque además era posibilidad de que sea detenido, O no de que de que haya cometa un cometido. delito, o de lo que sea. Pero hay muchos blancos que a lo mejor cometen delitos, pero que se les pasa por ser blancos. Y al revés. Sí, pero Hay quiero delitos decir leves. que, pero si tú utilizas datos de un juez que en principio va a ser o sea, va a ser imparcial, ¿no? Lo que hace es aplicar la justicia, ahí ya tienes unos datos que no están tan sesgados, ¿no? O O sea, la sea, o eres cosa es culpable, que hay mucha gente en Estados Unidos y en todo el mundo que comete delitos que no son detenidos. claro. Si te pones a leer la Constitución o lo que sea de Estados Unidos, el reglamento totalmente, hay mucha gente, y entre la cual nos incluyo seguramente, que hayamos cometido delitos que no son y no hemos sido detenidos. Sin ir más Claro. lejos, en España pues hay mucha piratería. Ujú. El caso es la capacidad que tiene el policía de permitir o castigar de más ese delito. Claro. Y en eso sí que son menos permisivos con los negros. Sí, sí, no, desde luego, sí, eso se ve constantemente en las noticias en televisión. Entonces, si tú haces una inteligencia artificial que se basa en esos datos, pues claro, Te va a salir te racista, vas a ir sí, sí. racista, claro. Y esto es un debate muy, muy profundo de inteligencia artificial, que por otro lado, si el dato es totalmente objetivo, como has dicho tú, imagínate que el dato es cuál es la posibilidad, el dato es un dato objetivo. ¿Alguien hace esto o no hace esto? Punto. Mm. Sin haber ninguna acción de nadie de por medio. Sí, Entonces, si algo se entrena con eso y acaba siendo racista, por así, o pareciendo racista, entonces lo único que se puede decir es que el dato le ha llevado al racismo. O sea, quiero decir que no es racismo, que es dato. o que no es un racismo, bueno, claro, que no es un racismo, que es así, punto. Eso es un racismo objetivo, por así decirlo, o no es racismo, claro. O sea, si el dato es así, es así. Claro. Que eso también, pues, es algo que los políticos no entienden y algunas veces también parece que, pues es que este inteligencia artificial predice peor en contra de los pagos de los extranjeros que son solteros y no tienen familia. Claro, pero es que esa Claro. gente no tiene ningún soporte económico, no sé, lo que sea. Entonces, Mm. es normal que sea más probable de tratarles mal que a otro grupo de personas más estables, por así decirlo, más en una situación más estable. Sí, Pero bueno, ese es otro tema. Ya lo he abierto porque me parece interesante el tema este de la moral en la inteligencia artificial. pero es interesante, sí. Pero me resulta curioso que puedas, además sin querer, ¿no? Porque entiendo que eso no lo hacen a apuesta. Que puedas como darle eh, ética ¿no? Que tú puedas hacer que una inteligencia artificial sea racista sin darte cuenta y puedas. O Sí, sea, es que es peligroso. Hay sí, que tener sí. muchísimo cuidado. Claro, el tema es, pues eso, utilizar datos que no estén sesgados. Y Claro. mientras eso, los datos sean totalmente objetivos y lo que te digo, no dependan de una acción humana,
Eso No debería haber problema. no debería haber problemas. Por ejemplo, creo que empieza a haber leyes en Europa que la inteligencia artificial, para cosas así que te pueden perjudicar, por ejemplo, que te den un banco que decida en base a una inteligencia artificial si te da un préstamo o no, que eso también se está dando. Creo Sí, que hay leyes en Europa que empiezan a decir que, por ejemplo, la raza o el sexo no lo pueden usar para la predicción. Pero si es en base al impago del banco, del préstamo, es un dato como cualquier otro. claro, o sea, o pagas o no pagas, ¿no? O sea, eso Claro, no depende del color de tu piel o de tu sexo o de claro. tu orientación sexual ni nada de eso. O sea, ¿has pagado? Sí. ¿No has pagado? Y Pues entonces moroso. los datos no saben de eso, claro. Y pueden valorarlo o pueden no valorarlo. Si no lo tienen delante, no lo valoran seguro. Pero si lo tienen Ujú. delante, pueden no darle ningún valor, pueden no ver ninguna correlación. Claro. Bueno, volviendo al tema este del sesgo del superviviente. También Sí. otra cosa que es interesante es el sesgo del superviviente, la obsolescencia programada, que me he tenido que parar a pronunciarlo. Hostia. Entonces, está la idea esta de que las cosas ahora duran menos y que las cosas antes antiguamente duraban más. Pero claro, ante esto Claro. está la pregunta de, ¿duran más las cosas o son las cosas que duraban más, las cosas que duraban más las que han sobrevivido y por eso las que se rompieron se olvidaron y por eso pensamos que duraban más las cosas? Claro, porque no es que todas las cosas que hicieran antes hayan llegado a nuestros días. Hay cosas que han llegado a nuestros días, pero igual que probablemente haya cosas de ahora mismo que duren 60 años. Eso es. O sea, los móviles estos que tenemos ahora que son, que si se caen se rompen, pero si no se caen no se Sí, rompen. O sea, y eso a lo mejor puede durar 50 años sin ningún problema. claro. Y dentro de 50 años veremos el móvil y diríamos, Estos sí que eran resistentes, no como los de ahora". No, el Mm. problema es que los que han resistido son los que salieron buenos. Y son los que utilizamos para nuestra comparación, pero los que se rompían, no. Eso es. Y más bien habría que saber qué porcentaje se han roto o qué porcentaje ha por sobrevivido. Si son Ujú. el 90% los que han sobrevivido, diría, pues sí, sí que duraban más. Si son el 5 Sí. diría, pues como ahora. Aunque creo que el tema este de la obsolescencia programada sí que, o sea, sí que es real, ¿eh? Sí Sí, que sí. ahora se hacen las cosas para que se rompan más, Es real, pero sí. sí, O sea, seguramente sea real, pero también quizás sobrevaloramos cuánto se hace de la obsolescencia programada. sí, desde luego. Y sobrevaloramos la calidad de los productos antes. Sí, Es verdad que no tenían este tema de la obsolescencia programada, pero claro, no es lo mismo un coche de hace 40 o 50 años que un coche de ahora. claro. También tenía mucho menos cosas. Que no, la complejidad era menos y... Pero a la vez también tenía menos sistemas de seguridad, tenía Claro. mecánica mucho más rudimentaria y no tan eficiente. Quiero decir, ¿qué es más difícil que se rompa, un chupete o un avión? Sí, desde luego, un chupete no. Pues es complicado romperlo, tienes que ser muy bruto para romperlo. Claro, por eso. Pues igual, con los coches pasa lo mismo, con los móviles pasa lo mismo también, claro. Sí, Y bueno, y, pero y esta, te apunto a ti directamente con esta. a Tú tienes mí, un sesgo de superviviente y es en la política. Bueno, tenemos. ostras, Yo también lo tengo o lo he tenido. Pero este pensamiento de que los políticos antiguamente eran mejores, quizás se basa en que los políticos que han llegado al día de hoy y que conoces de antiguamente eran aquellos que realmente eran mejores. Pero hay un claro, y montón por de eso, políticos. Dime, perdona. que por eso son famosos, quieres decir, Eso es. y, Hay un montón y seguramente solo. de políticos de mierda que no han llegado a la historia porque eran Mm, de mierda. Y comparando los 10 mejores políticos del siglo XX con los 60 políticos que hay ahora mismo, pues los 10 mejores políticos del siglo XX eran mejores, claro. Pero eso es los claro. mejores de un siglo, no los mejores de el momento, de ningún momento. Ujú, Igual que comparar pues los mejores políticos de la historia de Latinoamérica frente a los mejores políticos de España, pues es que la proporción el número de políticos es mucho menor, seguro que va a haber menos. Entonces, claro. este pensamiento de que la política ahora es peor, quizás solamente se deba a que han trascendido los buenos. Bueno, sí, a ver, es verdad que antes, bueno, yo esto hablo como si lo hubiese vivido, pero es mentira. O sea, pero antes es verdad que había cosas de la política
o bueno, ahora hay cosas de la política que antes no ocurrían. Sí. Como por ejemplo todo este tema de la polarización llevada al extremo. Pero yo creo que eso es un tema de marketing político, ¿no? A ver, es un tema de marketing político, pero si preguntas a alguien que vivió el 36 en España, a lo mejor Claro, sí, sí. o sea, quiero decir, que todo es relativo. Y que yo no sé, o sea, de verdad que no lo sé, porque no lo sé hasta qué punto los políticos de ahora son mejores o peores que los de antiguamente. Pero sí que pienso que los que nos han llegado ahora, que pensamos que eran mejores, eran los que eran excepcionales en aquella época. Claro, pues que eran los líderes y los políticos y los presidentes del gobierno y ministros y Pero no solo bueno, ni presidente, siquiera porque hay muchos ministros que no han llegado. eso es, eso es. Hay presidentes y ministros que sí, sabemos hay gente que fue presidente, lo sabemos. Pero bueno, tampoco tienen más. A ver, España Sí, tampoco. La democracia española como tal no tiene tantísimos presidentes. no, que tendrá 7 o así. O sea, están Adolfo Suárez, Felipe Felipe González, González, Aznar, Aznar, Zapatero, Rajoy Sánchez. y Pedro Sánchez. 6, ¿no? ¿He contado? Sí, sí, no sé si nos deja para alguno, pero yo creo que no, no sé. Yo creo que no. Bueno, a lo mejor algún presidente que estuvo ahí unos meses, a lo mejor cuando dimitió Felipe González Sí, puede ser, no sé. estuvo al o eso, Guerra o alguno de estos, pero bueno, sí, los principales son esos. Y todos han trascendido, pero porque son presidentes recientes, o sea, son de Claro, 50 años, el que hace más. 50, totalmente. Pues eso, o sea, y aquí también pues es algo que tenemos que hacer como inflexión, como reflexión, en plan, Sí, o sea, tengo derecho a estar enfadado con la política ahora, pero no tengo derecho totalmente a compararlo con una realidad que nunca existió. ya. O que no ha. Sí. A ver, es que eso, es que, claro, hay otros. Es que no sé yo si el tema de la política es el mejor ejemplo. Pero claro, también es verdad que yo tengo un sesgo, según me has dicho tú, que me hace verlo así. Pero sí que es verdad que hay hechos demostrables, o por lo menos yo lo veo así, que te hacen pensar que la política de antes, por lo menos, no sé si mejor o peor, pero era diferente. Porque antes, por ejemplo, o sea, la Constitución la hicieron personas que eran literalmente, que estaban en las antípodas, ¿no? Del pensamiento político. Había gente del PSOE, había gente de Alianza Popular, había franquistas, había Sí, comunistas, pero yo creo que también todos juntos. Y todos se pusieron de acuerdo para hacer una constitución. Y ahora si, no son capaces de ponerse de acuerdo ni para ver a qué restaurante van a comer. si hubiese un evento histórico como ahora mismo, como el de la transición, en el que todo el mundo parecía arrimar el hombro hacia algo mejor Mm, y que todo el mundo está de acuerdo en que eso iba a ser mejor, todos se pondrían de acuerdo. ya. Lo que pasa es que no hay ese consenso de esto es lo mejor, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a trabajar de verdad en estar de acuerdo. Y por ejemplo, el tema de Israel, Ya. A ver, que sí, que no te digo que los políticos de ahora sean perfectos, pero el tema de Israel es un tema complicado, porque si lo miras desde la cara de derechos humanos, pues está muy claro, no voy a decir a quién, pero está muy claro cuál es la manera de verlo. sí. Si lo ves desde la cara de intereses económicos, también está totalmente claro de qué manera quiere verlo, Ujú. que es la contraria, quiero decir. Sí, sí, claro. Y en caso de tener a un enemigo o Claro, ponerse en contra a uno o a otro país, yo creo que todo el mundo sabe quién hay que elegir, como, claro. sabe a quién querría elegir como enemigo. Es como el chiste este de iba por la calle y estaban cuatro dándole una paliza a un pobrecito y fui allí y le dimos una paliza entre los cinco. Sí, Pues eso. Si, tuve que si, ayudar si hay que elegir a oponente, ya sé quién es mi oponente, el que está en el suelo le está dando patas en la cabeza. por eso, Pero bueno. totalmente, totalmente. Y Pero luego bueno, también no es sé. un tema histórico que también
es complicado. O sea, quiero decir que no es un evento fácil de analizar. Sí, sí, Con desde esto luego. no digo que para mí no haya un peso que valga más que el otro, que lo hay. Pero nosotros no tenemos encima tampoco todos esos intereses. No tenemos, o sea, nosotros podemos opinar libremente de lo que Sí, yo creo que es la acción correcta. Que, bueno, es que no sé, en realidad no sé por qué no lo decimos. O sí, sea, sí. digamos que nosotros cuando salió en Eurovisión el cartelito de televisión española que no apoyaba a Israel, digamos que nosotros apoyábamos ese cartelito. Eso es. Entonces yo creo que una persona con la libertad que tenemos nosotros y la poca presión de opinar, No, no, sí, pues deberíamos opinar. opinar abiertamente, sí. Estamos sometidos a todo, al resto de intereses, ¿no? De intereses económicos, de intereses, Sí, pues sí. eso, de no meterte con el agresor porque te puede caer a ti también. De, Que yo creo que de- también hay cobardía en la política. sí. A ver, y ahora parece que España y Bélgica están dando la cara en ese sentido. Sí. Pero ¿llegará algo o será un poco enfadarse para que te den una recompensa y ya con eso te pones contento? O para quedar bien, Sí. que también se hace muchas veces por eso. Pero Es bueno, que, o claro, sea, nos corresponde a nosotros, como países, a Bélgica y a España, nos corresponde a nosotros posicionarnos ahí. Bueno, pero bueno, eso yo creo que es otro tema. Yo creo que es otro melón diferente, ¿no? a la Unión Europea nos corresponde, tenemos derecho para posicionarnos, A desde la Unión luego. Europea. Y a cada Eso uno de sí, los miembros como parte de la Unión Europea, claro. claro. Pero es que hay gente que ni siquiera se está posicionando, Ya. que ese es el problema. Bueno, eso Pero es lo que bueno, tiene sí, siempre. es otro tema al final, ¿no? Cuando no te posicionas de ningún lado, te posicionas del lado del opresor. Del que da país, Sí. no del que la recibe. Bueno, Totalmente. solo de nuevo que el tema este de la política, que a veces decimos cosas como que se nos llena la boca de la política del pasado y eso, Mm. a veces hay que reflexionar si eso no es un sesgo. Y es solo para que... Esto no te lo apuntas, ¿eh? Lo de antes sí que te lo has Sí, apuntado. no, no, pero es que lo de antes se me puede olvidar, pero esto no se me olvida, joder. Porque es verdad, o sea, es como una reflexión que yo no había tenido en cuenta, pero sí, sí, o sea, es verdad, sí, es un sesgo, porque, y encima es un sesgo y además yo diría que es hipócrita porque no lo hemos vivido. Claro. Bueno, hipócrita no tiene por qué, porque a lo mejor has hecho tus investigaciones políticas y has llegado a esa Bueno, conclusión, o sea, no tiene por qué haberlo vivido. sí, no, hablo Pero, de mí personalmente ahora mismo. O sea, mi sesgo es encima es hipócrita porque yo hablo de experiencias que me han contado otras personas, claro, que son las que han sobrevivido también, ¿no? Porque la gente que le fue mal y se murió de hambre claro. en aquella época no me ha contado su experiencia. Ya es el godo al cuadrado, ¿no? Sí, el sesgo de supervivencia al cuadrado, el sesgo Sí. del sesgo. Bueno, y bueno, no sé si tienes algún ejemplo más. Yo creo que hemos tratado una variedad de temas bastante grande Sí, total. y la conclusión es Yo creo esa, que, que, por ejemplo, ¿no? dime. En el deporte también pasa, a lo mejor. Claro, sí, lo que he dicho antes, deportistas, que si empiezas a pensar qué hizo Rafa Nadal para llegar al éxito, pues claro, y, No, y- pero yo me estoy refiriendo más a, por ejemplo, lo que se dice ahora de odio eterno al fútbol moderno y también ¿sabes? Que sí, es como, bueno, a ver, el fútbol de antes, quiero decir, tú ibas al campo y lo más flojito que escuchabas era que al portero le llamaban maricón o cosas así, o había o a Kameni que le llamaban mono y se ponía a aplaudir y cosas así. Entonces decías, claro, y ahora tú dices odio eterno al fútbol moderno cuando se está luchando contra todas estas cosas también, sí, sí. ¿sabes? Y en este caso, que además está grabado, o sea, en este caso hay, Sí, o sea, te pones a ver un Levante a la vez del 95 y eso es... son auténticos bárbaros, sí. Sí, Ahí sí. estaría Rubiales igual, ¿eh? En el Levante. O sea, que Bueno, imagínate lo que decías. y este era el que ha acabado de cabecilla, o sea, imagínate cómo era el resto. Joder, madre mía. Y Ahora, las risas te las echas. Si lo miras desde el punto de vista con el prisma del humor, las risas te las echas. sí. Un partido. Entonces, bueno, de nuevo, que para ya concluir con esto, que los éxitos son muchas veces aleatorios y que vale la pena, si estás estudiando cómo tener la mayor probabilidad de éxito, vale la pena
pensar en cómo minimizar tu probabilidad de fracaso. Yo creo que ese es el approach adecuado. O sea, Bueno, que no es como superar, hacer máximo tu probabilidad de éxito, sino que es más bien como minimizar tu posibilidad de fracasar. mm, Y, y en cuanto a conclusiones que tenemos de política o cosas así, es más bien pararte a reflexionar si el conocimiento que tienes es completo o es sesgado. claro, Y la realidad es que casi siempre va a ser sesgado. claro, sí, sí. Porque al final tú no tienes toda la experiencia, no tienes todo el conocimiento, no tienes. Claro, claro. Siempre Entonces, por pues una bueno, cosa vas a tener un sesgo. con esto ya termino el melón. De nuevo, un placer teneros otra semana más, a los que hayan aguantado. A los sufridores, para esto sí que hay que sufrir, para escucharnos Sí, aquí. sí, sí. Para entendernos y escucharnos hay que, hay que, Sí. hay que tener mucha paciencia. Y pues nada, yo creo que nos podemos despedir ya, ¿no? Un capítulo Sí, más. sí. Ya estamos llegando al endgame, a la final de... Bueno, ya no quedarán muchos capítulos antes del parón de verano, ¿no? O de... Del parón veraniego, del parón estival. Pues no sé, depende de. Todavía no lo hemos. Esto estoy aireando un poco aquí trapos internos, pero no hemos decidido muy bien tampoco cuándo va a ser el parón. Pero en algún momento será. Tendremos que tomarnos un descanso Ni, de ni, tantas. ni cuándo ni hasta cuándo. O sea, no... Realmente Pero volveremos. Amenazamos con volver. Eso que la vamos a gente volver. no tiene victoria todavía. Y más fuertes. Eso es. Pues nada, un He saludo a pasado todo todos. engaño. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego.